El nuevo dueño de Twitter, conocido por dar su opinión sin filtros y defender la libertad de expresión, Elon Musk, desea mostrarle al mundo las razones por la cual es atacado constantemente por los medios de comunicación luego de haber adquirido la red social del pajarito azul. La verdad es que el hecho de que sea una gran plaza social es solo la punta del iceberg, y Twitter tiene un lado oscuro. Si deseas saber qué está pasando con Twitter y qué tiene que ver esto con la política, corre, busca tu snack favorito y ponte cómodo. Esto es Espacio Musk. ¡Empecemos! Recientemente, Elon Musk ha dado a conocer la existencia de innumerables documentos internos de la empresa que acreditan las continuas interferencias y presiones políticas, tanto de republicanos como de demócratas, para conseguir que Twitter censure todos aquellos tweets que no les convenga desde un punto de vista electoral. Un ejemplo de esto es lo acontecido en el año 2019 cuando el hijo de Biden dejó su computadora portátil personal en una tienda para que la repararan. Nunca más la fue a buscar y el New York Post pudo acceder de esa forma a sus correos electrónicos, que presuntamente vinculaban a los Biden en asuntos de corrupción, noticia que fue divulgada en el mismo New York Post, pero que Twitter no permitió hacer mención de esta noticia dentro de la red social, suprimiendo todo lo relacionado con ella, evitando la propagación de esta noticia que pudo haber influido fuertemente en las elecciones presidenciales que estaban próximas a celebrarse. Twitter evitó hablar de este tema con la excusa de que cabía la posibilidad de que fuera una noticia falsa, por lo tanto no se permitió que se mencionara nada en la red social. Sin embargo, esta noticia fue confirmada un tiempo más tarde por el mismo New York Times, es decir, que al final Twitter no reprimió una noticia falsa que podía causar un cambio en los resultados de las elecciones presidenciales, sino que reprimió una verdad que podía colaborar con la toma de decisiones en las elecciones presidenciales de ese momento. Todos los documentos mostrados por Musk recientemente solo son una muestra de la extraña administración que llevaba la antigua directiva de Twitter y los sesgos a la hora de suprimir información de contenido político que no sería conveniente que se enteraran los usuarios de la red social, lo que explicaría por qué Elon desea reestructurar la directiva de Twitter, pues evidentemente él considera que está viciada. Pero el caso de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, es solo un caso de tantos, pues existen problemas aún más estructurales que al revelar estos documentos internos de Twitter se han puesto en manifiesto, como lo es la interferencia y presión marcada y continua de los protagonistas de la política estadounidense sobre Twitter para que éste suprima los tweets y las cuentas de todo aquello que en algún momento determinado les pueden resultar incómodos a los equipos de campaña de los principales partidos políticos estadounidenses. El periodista Matt Taibbi nos relata los hechos a través de tweets. En un principio, Twitter era una herramienta brillante para posibilitar una comunicación en masa con carácter instantáneo, logrando una comunicación global en tiempo real. En un comienzo, Twitter respetó el poder de la gente de crear y compartir ideas de forma instantánea y sin barreras, pero conforme a como el tiempo fue pasando, las barreras comenzaron a aparecer. En un principio se usaron herramientas dirigidas a combatir el spam y los fraudes financieros, que si bien se sobreentiende que esto alza algunas barreras que tienen un fin razonable, pero junto con estas barreras surge el riesgo de instrumentalizarlas para fines políticos. Matt cuenta que poco a poco los ejecutivos de Twitter comenzaron a encontrarle otros usos a las herramientas que desde el inicio se diseñaron para suprimir el spam y los fraudes financieros. Luego, personas ajenas a la compañía comenzaron a reclamarle a Twitter que manipulara también el discurso o los discursos de los tweets dentro de la red social, al principio solo algunas veces y luego de manera constante. En el 2020, la acción de que sujetos bien conectados con la compañía realizaron la petición para que se suprimieran tweets era un asunto rutinario. Incluso en el tweet del periodista se puede observar los mensajes entre ejecutivos de la compañía donde él escribe: más tweets para revisar que nos han sido enviados por el equipo de Biden para que los revise y los censure. A lo que el receptor de este mensaje contestó: ya está hecho mi trabajo. Taibbi asegura que ambos partidos tenían acceso a estas herramientas de supresión de comentarios. Por ejemplo, en el año 2020 se recibieron peticiones tanto de la Casa Blanca de Trump como del equipo de campaña de Biden y en ambos casos esas peticiones se ejecutaron. Lo cierto es que el sistema no estaba equilibrado, ya que se basaba en contactos, es decir, que los partidos que tuvieran acceso más directo a los ejecutivos de Twitter tenían más capacidad de enviarle más correos electrónicos, es decir, habían más probabilidades de que estos lo leyeran y lo ejecutaran.
Matt Taibbi asegura también que el representante Rod Khanna del Partido Demócrata habría escrito a Twitter preocupado por el impacto que estaban teniendo las decisiones de la compañía en el Capitolio. Khanna no se ha pronunciado hasta el momento de la publicación de este artículo sobre el tema. De acuerdo con Taibbi, el congresista se habría mostrado preocupado por una posible violación de la primera enmienda de la Constitución estadounidense que protege la libertad de prensa y expresión. Los correos electrónicos compartidos por Taibbi muestran un largo debate interno entre los empleados de Twitter, incluidos al menos 2 ex empleados de senadores republicanos, sobre la mejor manera de manejar la historia del New York Post y cómo hablar de ese manejo al público y a los legisladores. Taibbi también incluyó capturas de pantalla de correos electrónicos de solicitudes de personas no identificadas en la administración de Biden, pidiendo a los contactos en Twitter que tomaran medidas contra ciertos tweets. Las versiones de esos tweets vistas por NBC News en el Internet Archived Wayback Machine, que archiva páginas web, muestran que muchos de los tweets en cuestión, si no todos, violaban las normas de Twitter. Al menos 3 de ellos incluían fotografías de Hunter Biden. El hilo se produjo después de que Musk se burlara del pasado funcionamiento interno de Twitter y aseguró que sería expuesto. El lunes dijo que los archivos de Twitter sobre la supresión de la libertad de expresión se publicarán pronto, añadiendo que el público tiene derecho a conocer las discusiones pasadas. A primera hora de la tarde del viernes, el hilo reveló en su mayor parte deliberaciones tanto internas como externas, incluso con el representante Rod Khanna, demócrata por California, sobre la medida de Twitter de restringir el acceso al artículo. Khanna pareció cuestionar el razonamiento de Twitter para bloquear la historia. Musk también criticó a los principales medios de comunicación por restar importancia a las publicaciones de los Twitter Files, al tiempo que acusó a organizaciones de noticias, en particular The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, de fijar agendas. También alegó que las organizaciones de noticias, las empresas de redes sociales y las universidades reprimen la libertad de expresión. Tras la difusión del hilo de Matt Taibbi, Elon Musk anunció que publicará una segunda parte de los archivos de Twitter en los próximos días. Esta acción por parte de Elon podría traer consecuencias, ya que recordemos que de por sí muchos políticos no estaban de acuerdo a que Musk se hiciera dueño de la antes mencionada la red social con la excusa de que sería un pésimo mediador para evitar conflictos en la red. Sin embargo, ante este hilo de tweets, no cabe duda de que las razones eran otras y buscaban solapar la corrupción que se oculta en los partidos políticos de los Estados Unidos. Si te ha gustado este video, ¿qué esperas? Déjanos tu like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros nuevos videos, ya que subimos contenido todas las semanas. Esto fue Espacio Musk. Estoy muy seguro que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.